vamos a conocer la gran importancia que tiene la gestión deliberada de las emociones. Hola amigos, soy Jesús Ángel Austin, bienvenidos al canal. Como decía, hoy es un día importante. Vamos a ver la gran importancia que tiene la creación deliberada de emociones. Las emociones son sentimientos que nosotros podemos crear a través de la gestión de la actitud y el pensamiento. Esto quiere decir que yo puedo crear una emoción en mí. Esto suena un poco extraño, ¿no? Porque habitualmente creemos que las emociones son quien rige a nuestra propia persona. Y la propuesta es muy diferente. Nosotros podemos crear emociones de manera deliberada. Nosotros podemos crear una emoción que nos haga sentir poder. Y la podemos denominar como tal, una emoción de poder. Vamos a escribirla. En esta cartulina vamos a poner escribir poder. Y vamos a crear otra emoción que nos puede interesar, entusiasmo. Y otra emoción más como puede ser alegría. Nosotros podemos crear estas emociones en nosotros, simplemente por el hecho de desearlas crear. A través de la propia conciencia, yo soy capaz de crear una emoción. Y esta formación de esta emoción de manera deliberada le podemos llamar sentimiento. ¿Por qué? Porque la emoción aparece en nosotros. Nosotros a estas edades, a estas alturas, ya sabemos identificar unas cuantas emociones porque tenemos una experiencia vital importante y por lo tanto hemos experimentado una gran variedad de emociones. De todas ellas, sabemos que hay algunas que nos dan poder, que nos potencializan, y otras que al contrario nos restan. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción que nos va a hacer sentir débiles, ¿sí? Pero nosotros podemos crear una emoción que la podemos denominar coraje. Y esto, a través de la intención deliberada del pensamiento, va a hacer que mi cuerpo empiece a experimentar esa emoción, ¿sí? En este proceso, que nosotros denominamos la creación consciente de la emoción, sería un sentimiento, porque es mi pensamiento el que elige sentir una emoción. Por lo tanto, sentimiento, ¿sí? Bien, hemos creado 3 emociones. ¿Y qué ocurre con ellas? Que lo que yo quiero hacer ver en el vídeo de hoy es que depende cómo organizamos estas emociones, vamos a experimentar a nivel general una cosa u otra. Si yo organizo estas emociones de tal manera que la primera de ellas es el poder, la segunda es la alegría y la tercera es el entusiasmo. Primero de todo, mi objetivo va a ser disfrutar y desarrollar el poder. Atención, porque voy a tener poder, pero en menor medida voy a tener alegría y en menor medida voy a tener entusiasmo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que organizar correctamente estas emociones en la jerarquía. ¿Cómo queremos disfrutar y disponer de ellas? Si yo en un momento dado utilizo primero entusiasmo, luego alegría y luego poder, ¿qué ocurre? Que yo lo que voy a trabajar primero de todo va a ser entusiasmo. Voy a sentir entusiasmado, voy a experimentar alegría y finalmente poder. Esta parte a mí me parece más interesante que, como decía antes, poner poder primero, alegría después y después entusiasmo, ¿no? El orden de las emociones a experimentar dicen mucho de la persona y es por ello que queremos tomar conciencia de qué emociones estoy dispuesto a crear de manera deliberada, qué emociones estoy dispuesto a sentir, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Por varias razones. Veremos que en el próximo vídeo veremos cómo somos capaces de crear este sentimiento empoderado, gestionando el pensamiento y la emoción de manera coherente. Utilizaremos una herramienta que es la de coherencia del corazón, que veremos cómo queda reflejado, ¿de acuerdo? Va a ser en el siguiente vídeo y vais a disponer de él ya, ¿de acuerdo? Pero bien, a lo que decía es que nosotros tenemos un catálogo que podemos crear de manera deliberada de sentimientos que queremos experimentar. Esta parte es fundamental, entender esto, que yo soy capaz de crear sentimientos de manera deliberada. No es que las emociones acudan a mí y yo no tengo nada que hacer, sino que eventualmente esto va a ocurrir, pero en el momento en el cual yo me detengo y oriento mi mirada sobre aquello que quiero experimentar, voy a experimentarlo, ¿sí? Bien, pues en el próximo vídeo vamos a ver de qué manera va a suceder todo esto.